Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. Miña nai é unha pobre, crioume na boa vida. Se ven amor que me leva, miña nai quedou perdida. Ai la 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 la, ai la 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 la. Anda maruxiña, non vayas a erva, que se ven o aire toda chaleva, e toda chaleva eleva cha toda. Anda maruxiña, non vayas agora. O meu amor é celoso, que yo conozo nos ollos, e como lle quero a ele, pensa que eu lle quero a todos. Ai la 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 la, ai la 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 la. Anda nena e anda, non seas así, que tal o mundo, non ta la vestie, non ta la vestie, non ta la vestie. Anda nena e anda, non seas así. Eu fumo unha vez a Vigo, nunca eu a Vigo fora. Namoreime dunha nena, ela era pescadora. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. Una maruxiña, non vayas a erva, que se ven o aire, toda chaleva, toda chaleva, eleva cha toda. Aunque estoy en tierra extraña, canto con la cobardía, canto con la esperanza de volver para la mía, de volver para la mía, de volver para la mía. Aunque estoy en tierra extraña, canto con la cobardía. Eu non quero home que non vai bailare, que vai a taberna, vais emborrachare, vais emborrachare, vais emborrachare. Eu non quero home que non vai bailare. Esta miña gargantiña ina de mandar dourare, ei dir búscalo llouro, antraiare a do mare, antraiare a do mare, antraiare a do mare. Esta miña gargantiña ina de mandar dourare. Pues muy buenas, ahí teníamos a Rodrigo Cuevas, afincado en España, en Asturias. Este autor, este cantante que fusiona también lo tradicional y lo moderno. Estamos en Mancine, por favor, el programa de cine en la radio, uno de los programas de cine en la radio libre de Oviedo, la Radio Cuca, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet en Radio Cuca, www.radiocuca.org, y también pueden descargarse los podcasts en Archive o en iVoox. Lo dejábamos en programas anteriores en la figura de Frank Schwarzman. Desglosábamos su obra ya en dos programas, los que habíamos quedado en el año 1950, con uno de los clásicos del cine, El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, y nos adentramos más en la década de los 50 con otra gran película, Un lugar en el sol, A Place in the Sun, como digo, el año 1951, que supuso el segundo Oscar consecutivo para el autor de la banda sonora de Sunset Boulevard.
escuchamos esa banda sonora por la que fue premiado con el Oscar. Bueno, parece que la versión que hemos escogido tenía unos cuantos microcortes. Es una lástima porque esta es una de las bandas sonoras, yo diría que la más reconocida del compositor Frank Wassman. La película Un lugar en el sol está basada en una novela de Theodor Dreiser, una tragedia humana que ya había sido adaptada al cine en el año 1932 con Sylvia Sidney de protagonista en el papel, que ahora interpretaba Montgomery Clift. Fue un éxito enorme en su momento la novela, incluso la película, pasando a ser después esta versión del año 51 también uno de los logros de la carrera de George Stevens, pero se apartaba un poco de lo que era la novela. Se le buscó un título distinto al de la novela, al de Una tragedia humana, porque en pleno apogeo de la caza de brujas no era aconsejable tildar de trágico al país, más teniendo en cuenta que el guionista de la película era uno de los acusados por el Comité de Actividades Antiamericanas. Son dos las evidencias que sustancian el argumento de la película, la del sueño americano y la condición social, que ambos se retroalimentan. George Sisman, que es el protagonista de la película, es el pariente pobre de una familia adinerada que busca hacerse un hueco en la sociedad participando en los mismos privilegios que sus parientes ricos. Su condición social le destina a un puesto más bajo en el escalafón de la empresa hasta que demuestre su valía. Se enamora de una mujer, Liz Taylor, la más deseada de aquel lugar, de aquellos espacios, y es correspondido por ella. Pero Stevens, el director, enfrenta esta relación con la primera que tiene al llegar, una trabajadora de la fábrica, como él, interpretada por la hasta entonces bastante glamurosa Shelley Winters. La trama romántica se impone y es ideal para fotografiar en estos momentos a la pareja más fotogénica del cine. Los primeros planos son muy descriptivos de la sabiduría con que Stevens sabía lo que tenía entre manos. Una Liz Taylor que apenas contaba 18 años y con un Montgomery Clift de poco más de 25, que sin duda eran dos de los rostros más fotogénicos de aquel entonces.
La lectura social de la película acompaña silenciosa el torrente romántico de la misma. Él es un excombatiente, aunque no se dice, se supone. Una maravillosa película de Wyler, Los mejores años de nuestra vida, del 46, ya había tratado este tema de forma soberbia, la difícil integración sociolaboral de los excombatientes. La vivencia del sudamericano, el ascenso en la jerarquía social, que evidentemente no solo implica un trabajo de éxito, sino un triunfo en la vida, que también tenía mucho que ver con la posesión, el tener también una pareja de relumbrón, pues todo ello es acompañado por otra realidad, que es de la cual trata de escapar en su relación con el personaje de Shelley Winters, que maniata su brillante porvenir con noviazgo previo y embarazo. La pérdida de esa posibilidad y el sentimiento de culpa con la carga que supone su relación anterior atormenta al protagonista, que ya de por sí tiene bastante adelantado, con la habitual riqueza interior con la que dota el actor Monticliffe a sus personajes, casi siempre neuróticos. Todo el final se desarrolla con la muerte y el posterior juicio al que es sometido George Eastman, el personaje de Monticliffe, quien, superado por la situación, incapaz de defenderse, le entra una vena moralizante que le lleva a considerarse culpable, como actor, si no como actor directo de la muerte, ya que sigue defendiendo la muerte accidental, sí por planearla y por desearla. Quizá hay determinados aspectos de la película que hoy serían un poco incomprensibles, pero es lógico, sobre todo el final, excesivamente melodramático y anacrónico, también bastante conformista, pero claro, hay que situarse en la sociedad de finales de los 40 en la que se roda esta película y entender lo que suponía en aquel entonces tratar el tema del aborto, la pena de muerte, especialmente en las pequeñas localidades donde todo se sabe y es objeto de rumorología. Hoy todo ello daría para un culebrón, pero la libertad de entonces no daba para actuar de forma distinta a la que lo hacía George Eastman cuando buscaba ese lugar en el sol. El melodrama se vive, sin embargo, de forma bastante realista, un poco alejado de las tendencias de la época, que nos traería, por ejemplo, un Douglas Sirk, aquellos melodramas con aquel paroxismo y a todo color, porque uno de los aspectos más importantes de la filmografía de Stevens, de la forma de rodar, es lo que podíamos entender como la humanización de los personajes. Maneja con soltura los contrastes, destaca la contundencia así de los primeros planos de Taylor y Cliff, desgarradores, con una curiosidad, ese brazo que hay entre besos, entre una cabeza y otra, que es como envolver un poco de intimidad la explicitud de los besos, pues eso contrasta con toda la pasión, esta pasión con todo el formalismo y la frialdad de las tomas entre Shelley Winters y Montgomery Clift. Y está muy cuidada, y era algo muy frecuente en Stevens, toda la puesta en escena. Así también siempre se ve el punto de vista de George Eastman. Hay una prudencia, una distancia en la posición de la cámara y muy pocos ornamentos que adornen, con la música sonando solo cuando es imprescindible. Como decía antes, la música de Waxman fue oscarizada, segundo Oscar consecutivo tras el de Sunset Boulevard, y aunque es su trabajo más reconocido, yo creo que le hubiera ido mejor esta música como melodrama de Sirk, cuyos excesos son más notorios. Aún así, yo creo que se disfruta bastante por separado, sin pensar en una película mucho más contenida de lo que esa banda sonora tan arrebatadora manifiesta con sus notas. Vamos a escuchar la siguiente banda sonora y hablar de la siguiente película, que es Solo el Valiente, del año 1951. Una curiosidad, es un western, y vamos a ver cómo se acerca Waxman a ese mundo del western con esta película.
Pues hasta ahí, ese era el tema principal de Sol Valiente. Recordemos que Wassman es un compositor europeo, polaco, y es bastante... Bueno, a mí me gusta bastante cómo sabe captar el espíritu de los pioneros, ¿no? Esa banda sonora yo creo que se parece mucho, por ejemplo, a las que por aquel entonces componía también para las películas del oeste Dimitri Tiomkin. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Río Rojo. Película esta Solo Valiente de Gordon Douglas. Ya saben que tenemos pendiente por ahí un serial en el cual no vamos a incluir esta película, un serial del oeste. No la incluimos porque sea una mala película, al contrario, se trata de un western magnífico, bastante desconocido, que yo creo que bebe bastante de la tradición fordiana. No olvidemos que está bastante presente la trilogía La Caballería, For Apache, La Legión Invencible y Río Grande, pero esta película es, de todas maneras, yo creo bastante antipática. En vez de resaltar aquellos valores más sobresalientes que Ford nos ofrecía en sus películas, Gordon Douglas se inclina por una visión crítica, quizá más realista, de las epopeyas que nos ofrecía John Ford. Se acerca a una caballería compuesta en muchos casos por personajes cuando menos una ética ambigua, que solos ante el peligro de muerte son incapaces de responder como habitualmente se espera de los soldados de caballería, con todo el heroísmo que le es inherente. Al contrario, el microcosmos expuesto en la película tiene más parecido a un grupo de combatientes norteamericanos en la guerra del Vietnam, con todo ese tormento, los fantasmas y la problemática interna que le rodea, alcohólicos, cobardes, traidores, vengativos, incrementado por el conflicto bélico, que bueno, que también es lo que tenemos aquí con la caballería estadounidense y los aborígenes norteamericanos. Douglas es, por tanto, así capaz de encerrar esto en un ambiente asfixiante y claustrofóbico alrededor de una misión con estos desechos del ejército, en la cual un capitán, el personaje de Gregory Peck, tiene que demostrar la validez de una decisión tomada con anterioridad en otra misión para recuperar la dignidad, el respeto de su batallón y el amor de su amada. Douglas se atreve a coger uno de los iconos de la respetabilidad fordiana, Ward Bond, quinta esencia de los valores del ejército en las películas fordianas, haciendo siempre de sargento, de teniente, etcétera, y hacer de él un ser borracho y rencoroso, un cabo incapaz por esa conducta de ascender en el escalafón del ejército. Aunque de todas maneras no faltan las convenciones de estas películas, que bien si murieran todos, la caballería llega en el último momento para salvar a los 3 integrantes del pelotón que todavía están con vida, y la relación entre el capitán y su amada llega a buen puerto. De todas maneras, gran película desconocida de Gordon Douglas, y una curiosidad escuchar a un europeo, aunque no es el único, pero sí que es una curiosidad, a un polaco cómo componían músicas del oeste. Vamos con la siguiente película. Seguimos en el año 51 y esta es una de piratas, La Mujer Pirata.
Esta era la música que sonaba en los títulos de crédito de la película La Mujer Pirata, una película de Jacques Tourneur, un francés afincado en Estados Unidos por aquella época, responsable, entre otras maravillas, de La Mujer Pantera o Retorno al Pasado. Pues Jan Peters es el Capitán Providence y capitanea el Reina de Saba. Odia a los ingleses porque mataron a su hermano, y así vemos que la película se inicia con el abordaje de un barco de su majestad. Ana, que así se llama el personaje interpretado por Jan Peters, enseñada por el pirata Barba Negra, se enamora locamente del francés Pierre La Rochelle, que dice ser bucanero, y que, salvado de los ingleses en el último abordaje, resulta ser un espía inglés que actúa para derrotar a la pirata por los altos costes que suponen sus continuos saqueos a los barcos británicos. Y aquí entramos un poco con esos personajes autodestructivos femeninos que alcanzaron su mayor gloria con el clásico de director La Mujer Pantera, esa mujer salvaje que no sabe manejar las zancadillas del corazón. Mucha aventura, mucho cromatismo, disputa femenina por el amor del francés Jourdan entre dos bellezas de la época, la susodicha Jan Peters y la que hacía su esposa en la película, la actriz Deborah Paget. Ese proceso autodestructivo, repito que aquí hay aventura, pero sobre todo la película se centra en ese triángulo amoroso, y ese proceso autodestructivo que llevarán Providence a un intento de humillación y después a una especie de redención in extremis, con su inmolación, intentando salvar la huida de los dos y de uno de sus subordinados, el médico interpretado por Herbert Marshall. Parece que el personaje está basado en un hecho, en uno real, del siglo XVIII, Anne Bonny, pero la historia de esta mujer, la historia de esa mujer no es exactamente así, ¿no? El relato corto de Herbert Ravenel Sass es bastante fidedigno respecto a la película es bastante fidedigna respecto al relato, pero por otro lado, el personaje histórico de Anne Bonny es cierto que es una de las mujeres piratas reales más recordadas. Parece que en un enfrentamiento con su padre a costa de su matrimonio se aleja de él, del padre, el padre la deshereda. James, que era su marido, y Jan viajan a Cuba para ser piratas, pero este le traiciona. Jan, que le coge el gusto a esto de ser pirata, le abandona y se muestra leal a sus nuevos amigos. Pasa por alguna relación sentimental más, por tanto no es ninguna virgen, como en la película parece ser. Una de las cuales es con Calico Jack, que le dará a conocer a su grupo de piratas, en el cual se encuentra otro de los iconos femeninos de este mundo de los bucaneros, la pirata Mary Red. Muchos, por otro lado, han querido ver en esta película una especie de reivindicación de la figura femenina, comparándola con clásicos cinematográficos modernos. Yo esto no lo sé. Como decía, dirección de Tourneur y guión sobre el relato comentado de Herbert Ravenel Sass, del gran Philip Dunn y de Arthur César. Ya oímos el brillo y el dinamismo apabullante con el que Wasman dota a esta película de ritmo, vamos. Es la etapa, yo creo, más fructífera, estos años 50 y hasta el final de su carrera, del compositor Frank Wasman. Vamos con la siguiente película y escuchamos un poco de la banda sonora de Un león en las calles.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque parece que hemos tenido problemas con la banda sonora de León en las calles. Ha habido bastantes microcortes, como también nos sucedió con la otra banda sonora del principio del programa. Creo que tras el éxito de la obra maestra que fue Al Rojo Vivo, White Heat, Cagney y Walsh tuvieron a bien reunirse en breve para colaborar en otro film. No es que no hubieran trabajado juntos con anterioridad, pero me da la sensación de que esta película nace un poco de esa relación tras el éxito de esta, y que además, aunque sea un tema absolutamente distinto, porque se trata de una película política, no de cine negro, tiene bastante relación con la película señalada anteriormente, con el trabajo que realizaron anteriormente en el proyecto Al Rojo Vivo. Quizá porque el perfil, no sé, y el camino hacia la gloria de este buhonero, Han Martin, venida político, tenga que ver bastante con el de Cody Jarrett en White Heat. Película como avanzaba sobre la política y la manipulación, lo cual es casi una redundancia. Estamos en el sur de los Estados Unidos, un hombre luchador que gana una disputa con el cacique de la localidad a cuentas del pago que ofrece a sus trabajadores por el algodón recogido. Durante la disputa se precipitan los acontecimientos y uno de los camaradas tiene que matar para que no maten a otro de sus compañeros. No puede testificar que mató defendiendo a otra persona y que solo lo vio él, pero en el juicio, de un dramatismo tremendo, este personaje, Jeb, personaje interpretado por John McIntyre, se está desangrando en el juicio tras el disparo recibido por la ventana de la cárcel donde espera precisamente ese juicio. Han Martin consigue en ese juicio convencer al jurado de la inocencia del muerto, y estos dos capítulos, el del algodón y el del juicio, son los que catapultan la carrera política de Han como gobernador. Pero en esa transición de héroe popular a candidato político se deja por el camino, como no, la integridad. La noche de las elecciones se acumulan los acontecimientos: el nacimiento de su hijo, la pérdida de las elecciones, la venta definitiva a sus paisanos negando con su firma el asesinato de su amigo, de Jeb, por el personaje que lo mató, ahora bajo las órdenes del nuevo dueño de la factoría de algodón, y que se convierte también en su padrino político. No en vano es quien le consigue los votos de la urbe. Y su muerte a manos de la mujer de su amigo, es decir, la muerte de Han en este último momento, quien es incapaz de contener, la mujer del amigo, al matar a Han, la decepción y la ira. Por si fuera poco, le pone los cuernos a la mujer. Pues es un aviso para populismos y personas, sobre todo para las personas. Es cierto que hay un mensaje en contra de la demagogia. Así enfrenta a Walsh los discursos de los candidatos, donde Cagney promete imposibles y el otro candidato no. Cagney al pie de un pantano, mientras el otro candidato lo hace desde una tribuna. Pero también advierte un poco del lugar que deben ocupar las personas. Las hay más válidas en la lucha en la calle que en la política, donde pierden todo su valor para acabar dando rienda suelta a una ambición personal justificada en un intento de cambiar las cosas desde dentro. La narración va subiendo la adrenalina, se intensifica, y con ello también la interpretación de Cagney, para mí de todas maneras excesiva en este film, un poco histrión. Por cierto, el rodaje hecho más o menos en familia, ya que tenemos también allí, aparte de James Cagney, a su hermana la tenemos en el reparto y a su hermano en la producción. Vamos con la siguiente película y escuchamos de la misma el tema principal, Stalag 17, aquí traducida como Traición en el infierno.
Pues ahí tenían esa mezcla de temas tradicionales en la banda sonora, de temas populares en la banda sonora de la película Stalag 17, lo que viene a ser un poco como Barracón 17, una cosa así, en alusión al campo de concentración donde se desarrolla esta película. Aquí se llama Traído en el infierno, no es mala traducción. Película desarrollada en la Segunda Guerra Mundial, de nuevo con el tándem Holden, Wilder y alguno más como Waxman en la música. Me refiero a la película rodada anteriormente por ellos, que fue El crepúsculo de los dioses, y que tienen mucho que ver con el momento histórico vivido en aquellos momentos y con unas ideas políticas que conectan poderosamente con la actualidad. La obra ya proviene del teatro, pero Wilder dice que la mejoró bastante, el propio autor. La película sigue las vicisitudes de unos prisioneros aliados en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata sin duda de una de las películas favoritas de su autor. En muchas de sus entrevistas siempre reconocía que le gustaba mucho cómo había quedado la película. No solo toda ella, sino también el personaje interpretado por William Holden, que probablemente es el favorito de los que haya perfilado Billy Wilder a lo largo de su carrera. La verdad es que no es extrañar, porque en él se encierra mucho de la personalidad del maestro, de Billy Wilder. Todo el sarcasmo, el cinismo, todo podemos pensar indistintamente al final que es verdaderamente un héroe o se mueve por el dinero cuando intenta escapar. En un momento histórico estadounidense donde la política viene impregnada por un conservadurismo atroz, persiguiendo las tendencias políticas de izquierdas, y también de un conservadurismo de un pensamiento único, conservador, que impone una idea de patria única, intransferible, uniforme, sin posibilidad de discutir y basada en una simbología efímera, rancia y de tradición religiosa. Tenemos esta película donde Sefton, el personaje de William Holden en la época, carece aparentemente de todo atributo para que se le pueda definir desde un punto de vista conservador como un patriota. Su descripción dentro de ese Stalag 17, dentro de ese barracón, pues no sé, eso de comprar a los guardias para obtener cosas, eso de practicar el extraperlo, parece que lo alejan bastante de la figura de un héroe. Es la persona más fácil de señalar, la persona más fácil de responsabilizar cuando saben que hay un traidor en el barracón, y por ello sufre el aislamiento de los demás, pero los hechos muestran la realidad y él no es el traidor. Y cuando hay que hacer gala de un verdadero patriotismo es incluso quien se sacrifica por la causa, arriesgando su propia vida. Por lo tanto, una lección de Wilder y una bofetada a esa idea conservadora y retrógrada de patriotismo inamovible que todavía hoy asoma en muchos países. Película que tuvo su versión paródica en la serie televisiva Los héroes de Hogan. Como escuchábamos en el tema principal orquestado por Waxman, escogió variaciones de himnos tradicionales como el que suena, que es el Johnny Comes Marching Home Again, y otros también conocidos. Vamos con la siguiente película y ya pasamos al año 1954, aquí llamada la película La senda de los elefantes y en el original Elephant Walk.
Esa era la banda sonora de la película La senda de los elefantes, Elephant Walk en el original, no confundir con Baby Elephant Can Walk, el tema tan famoso de la película de Henry Mancini, Atari. Esta es una película dirigida por William Dieterle con Liz Taylor, Peter Finch y Dana Andrews entre otros protagonistas, basada en una novela de Robert Standish. Yo la tengo un poco olvidada. Por aquella época se rodó una película con alguna similitud, que es Cuando ruge la marabunta, aquella con Charlton Heston y Elinor Parker de protagonistas. Aquella en Sudamérica, una plantación de café, si la memoria no me falla. Esta nos situamos en Ceilán y la plantación es de té. En aquella el peligro provenía de un ejército de hormigas asesinas, en lo que fue un adelanto de las películas de catástrofes de los años 70, y en esta unos elefantes que han de pasar por la hacienda del protagonista en dirección a su cementerio, mucho menos catastrofista. Pues tampoco el argumento anda muy lejos tampoco de la historia del velo pintado, por ejemplo, una de cuyas versiones ya tratamos aquí, sobre todo si nos olvidamos de la catástrofe, de una plaga de animales pasando por un lugar comido por el hombre a la naturaleza. Y para dotarle a la película de sustancia, aparte de la incuestionable belleza juvenil de Liz Taylor, la película nos introduce en un triángulo amoroso donde Dana Andrews sabe apreciar mejor que el marido Peter Finch las virtudes de Liz Taylor, marido borracho, machista y autoritario, para que quede exenta de toda responsabilidad, de toda culpa, su basculación hacia el otro socio de la plantación, hacia Dana Andrews, con sirvientes que la detestan y una enfermedad que les asola, que es el cólera. Además, al final, los elefantes intentan recuperar su senda, la del título, y a todo ello sumar los escenarios naturales de Sri Lanka y de la isla de Ceilán, donde se rodó la película. Y esta banda sonora que hemos escuchado de Frank Waxman, de tintes melodramáticos, yo diría más propios de un entorno urbano que de un entorno selvático, pero bueno. De todas maneras es una banda sonora que también se disfruta bastante. Vamos con la siguiente película, que es una película histórica, Demetrios y los gladiadores, del año 1954, que probablemente surgió o se rodó tras el éxito cosechado el año anterior por la película La túnica sagrada. Escuchamos ese tema principal de Frank Waxman.
hasta ahí hemos escuchado varios temas de la banda sonora de Demetrius y los Gladiadores con sonido ambiente, parece. Decía que como la túnica sagrada el año anterior, en el año 53, había cosechado un gran éxito, le tocaba el turno a otra de las vestimentas de Jesucristo, al manto sagrado. Y se repite en formato cinemascope el tema de estos atuendos en esta nueva versión de lo mucho que sufrieron los primeros cristianos antes de que esta religión se institucionalizara y fuera acogida por el mundo conocido. Son muchísimas estas películas y teniendo como protagonista al Víctor Mature en el papel de Demetriu, siempre nos vendrá a la memoria ese papel de Sansón que interpretara pocos años antes, papeles paralelos de cristianos que pierden y retoman su fe a cuenta de los encantos de alguna mujer que representa el mito bíblico de la serpiente, en aquel caso Dalila, y en este caso Mesalina, la esposa de Claudio. Como decía, tras la túnica sagrada del año anterior, que popularizó el cinemascope, intentan repetir éxito con este Demetrius y los Gladiadores, situado en la convulsa época de los Antoninos, reinado orgiástico de Calígula, su asesinato y aclamación para el puesto de César de Claudio, un periodo de paz entre los periodos convulsos, neuróticos y crispados de Calígula y de Nerón. En la famosa recreación literaria de su reinado, de Claudio, de Robert Grace, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, le dedica en la edición española un prólogo, Valentí Puig, donde recoge una observación que el historiador Polión hace acerca de lo que hay que hacer para vivir una larga vida sin tener que sucumbir al habitual destino de los emperadores romanos, el asesinato. Entrecomillado. Entonces exagera tu cojera, tartamudea deliberadamente, finge frecuentes enfermedades, deja que tu juicio parezca errático, bambolea la cabeza y retuércete las manos en todas las ocasiones públicas y semipúblicas. Si pudieras entender tanto como yo entiendo, sabrías que esta es tu única esperanza de seguridad y gloria eventual. Esto era lo que le aconsejaban hacer a Claudio para que no le cortasen la cabeza. La película, como decíamos, rescata este periodo. Calígula aparece como un intuitivo y manipulador emperador, otro dios en la tierra, su periodo constituido por la proliferación de juegos que entretuvieran a las masas, donde los gladiadores hacen con sus cacerías las delicias de los espectadores. Y detrás alguna historia de amistad entre gladiadores muy parecida a la de Espartaco, con Nubio Negro, amigo de cristianos, que en la arena del Coliseo no es muerto por Demetrio, pese a la petición del emperador. Pues exactamente como pasaba en Espartaco. Y escuchábamos con anterioridad la música de Frank Wiseman de Resonancias Bíblicas, aunque a mí también a veces me recuerda a una película de terror, probablemente intentando semejar ese horror sufridos por los cristianos en aquellos primeros tiempos. Vamos a terminar el día de hoy con una última película, también del año 54, si se dan cuenta hoy el recorrido cronológico es cortito porque apenas son 4 o 5 años entre el año 51 y el 54, con películas de ambos años, eso sí. Y ya dedicaremos el último programa a las últimas composiciones hasta el final, más o menos, de su carrera, a principios de los 60, de Frank Wiseman. Decía que terminábamos hoy con la película El Príncipe Valiente, del año 1954, que es una película medieval enmarcada en el ambiente geográfico histórico del rey Arturo y su tabla redonda. El joven príncipe de los vikingos, Valiant, huye a Britania para unirse a los caballeros de la Mesa Redonda y salvar a su padre, cuyo futuro como rey vikingo peligra. Aparece un misterioso personaje, el Caballero Negro, que amenaza la estabilidad de la Mesa Redonda y atenta contra la vida del príncipe valiente. Película basada en un cómic. Muchos que entienden de cómics dicen que probablemente es uno de los mejores de la historia. Este cómic empezó a publicarse allá por el año 1937 en Estados Unidos de la mano de Hal Foster. La película sigue al cómic en lo esencial. Valiente es hijo de Ajuar y viven en la costa de Britania, donde ha huido tras ser usurpado el trono de Tull por Sligón. Valiente viaja a la corte del rey Arturo y su tropiezo con Gawain le permite dirigirse con este a Camelot, donde manifiesta su deseo de ser caballero en esa famosa tabla redonda. Empezará como escudero de Sir Gawain, quien ha perdido el suyo en ese momento,
También se recogen sus amores con Aleta, interpretada por Janet Leigh, ha sido, por cierto, a estas películas de capa y espada. Recuerden, por ejemplo, Scaramouche o Ivanhoe. ¿En Ivanhoe estaba? No recuerdo yo si estaba en Ivanhoe. Probablemente todo ello enmarcado en un periodo de adaptaciones exitosas en todo lo referente al ciclo artúrico, de ese rey que no se sabe si existió, parece que sí, y que había empezado 2 años antes con la archiconocida Ivanhoe, la novela de Walter Scott relacionada con el rey Ricardo, no con Arturo, pero que bueno, que tiene mucho que ver en el narrativo. De hecho, hay torneo de lanceros a caballo, calcado al de Ivanhoe, que también guarda su relación con Robin de Sherwood. La música es una de las grandes composiciones de Wasman para la pantalla, que, como decía antes, está en plena madurez y lo demuestra con estas bandas sonoras. Terminamos por el día de hoy, les dejo con la banda sonora del Príncipe Valiente y nos vemos en el próximo programa, donde trataremos de finiquitar ya la figura de Frank Wasman con el resto de sus composiciones hasta el final de su carrera cinematográfica. Hasta luego.